Bueno, eh, repasando la definición de macroeconomía, ya la han visto muchas veces, el estudio de la economía en su conjunto, se examinan las fuerzas que afectan a las empresas, a los consumidores y a los trabajadores en conceptos agregados, eh, desde una visión, digamos, global de la economía, o si ustedes quieren, diferenciándose de la microeconomía, que estudia básicamente precios, cantidades y mercados individuales. Esa definición de macroeconomía la encontramos en Samuelson. Yo para el tema de Estado voy a seguir a Samuelson y voy a seguir a De Santis también, como venimos haciendo usualmente en estos hasta ahora, sistemas económicos. Habíamos diferenciado la microeconomía, el campo de estudio de la macroeconomía, perdón, ya sea cuando enfocamos el corto plazo o el largo plazo, y enfocábamos el corto plazo, hablábamos de ciclo de negocio, cuando vemos la producción, el empleo, las distintas condiciones de precios que se dan en un sistema. Estamos hablando del ciclo de negocios de corto plazo. Y en cambio, cuando nos focalizamos en el estudio de la producción y los estándares de vida, es decir, eh, las distintas características que tiene esa población en términos de su desarrollo, podríamos decir, estamos metiéndonos en las cuestiones de la macroeconomía que tienen que ver o que se engloban bajo los estudios de crecimiento económico. ¿Eh? Crecimiento económico. Nosotros habíamos definido, tenía objetivos. Los objetivos respecto de la producción era lograr el máximo de sistema económico de una economía. También decíamos que el objetivo de la macroeconomía es obtener el nivel de empleo o el menor nivel de desempleo dentro de ese esquema. Y nosotros habíamos dicho también que otro objetivo que tenía la macroeconomía, y está significado como tercer, los precios de todo el sistema, mantener los precios era un objetivo de la macroeconomía. Hemos enunciado dos que hasta ahora los habíamos dejado pasar, pero de relevancia, por eso están, ¿no? Son la política. Cuando hablamos de macroeconomía, indistintamente hicimos que el sector público o del Estado, vamos a ver ahora, visto que tienen que actualizar uno de esos dos términos, cobran relevancia. No podemos olvidar que con una solución a la microeconomía, la crisis, y es la actividad deliberada que desarrolla la intervención del gobierno en la economía, la que se enfoca en los resultados o en cambiar los resultados. Nosotros decimos que la política monetaria, o sea, el gobierno utiliza dos brazos para hacer su intervención, digamos, dentro del sistema económico, y que esa intervención, digamos, que podríamos decir, se enfoca en tres lineamientos básicos, que son fomentar la eficiencia en la asignación de recursos. Por un lado, esto nosotros aprendimos que el modelo de competencia perfecta, el modelo de mercado competitivo, es el mejor asignador de recursos, pero bueno, sabemos que el modelo de mercado tiene fallas y que esas fallas generan efectos no deseados, y que entonces el Estado interviene para tratar de mitigar, para tratar de compensar, para tratar de eliminar esos efectos no deseados que se generan en las fallas del mercado, y entonces lo hace apuntando a mejorar la eficiencia en la asignación de recursos. Eh, otro lineamiento que considera la intervención del sector público en sus políticas es fomentar la equidad.
fomentar la equidad está relacionado con no solamente los resultados, o sea, no es solamente equidad, la tenemos que entender como que hay equidad en la distribución de los resultados del proceso económico, podríamos decir la relación que hay entre la retribución a los trabajadores y a los dueños del capital, sino también el Estado se fija en la equidad en las oportunidades. ¿Mm? Uno de los grandes instrumentos que ha introducido, por ejemplo, el Estado, o se han introducido a través del Estado en nuestro país, es la posibilidad de que exista una educación pública gratuita, aún a nivel universitario como en el que estamos, y eso fundamentalmente es la intervención del Estado tratando de eh, lograr la equidad en las oportunidades de estudio. ¿Eh? Es muy importante que todos puedan acceder a formarse, digamos, a incorporar sus saberes, a desarrollar sus competencias y en última instancia, obtener una titulación universitaria. Somos un país que tiene muy pocos, somos prácticamente desérticos en profesionales universitarios, necesitamos mucho eso, y entonces el Estado fomenta la equidad, en este caso la equidad en la igualdad de oportunidades, en el acceso a las oportunidades, facilitando el acceso o el ingreso a las universidades. Esto lo hace, decimos, estas funciones que el Estado adopta, que están relacionadas con correcciones en las fallas del mercado, con dos brazos: la política monetaria, que como todos sabemos es la intervención que el Estado hace a través de la administración de la emisión de moneda, que va a quedar para la clase que viene, donde vamos a ver sistema monetario y financiero, y la política fiscal, que está enunciada como segundo punto de los instrumentos, el otro brazo, que fundamentalmente está orientada, la política fiscal, a el análisis o la intervención que hace el Estado a través de los gastos del gobierno y de los impuestos que cobra. ¿Eh? Esos objetivos de equidad, de mejora de la eficiencia, de redistribución, se pueden lograr ya sea desde el punto de vista de los impuestos que se cobran. Los impuestos que cobra el Estado fundamentalmente operan como restricciones a los gastos privados. ¿Eh? Cuando comienza a aparecer el impuesto, lo que hace es afectar el ingreso de las personas. Así sucintamente podemos decir que hasta ahora nuestras familias, nuestras personas obtenían sus ingresos de participar en el proceso económico, y ese ingreso lo destinaban a consumir o a ahorrar. Ahora vamos a incorporar, a partir de que incluimos la existencia del gobierno, del Estado, vamos a incorporar el pago de los impuestos, que van a disminuir, por supuesto, el ingreso disponible de las personas, o van a permitir llegar al ingreso disponible a las personas luego de su pago. Entonces, con la organización de los impuestos, eh, afecta fuertemente la distribución del ingreso. Es decir, si uno tiene impuestos que gravan, por ejemplo, las ganancias, por encima del consumo, va a tener una distribución del ingreso entre su población, y si tiene impuestos que gravan más el consumo que las ganancias, tiene otra distribución. ¿Eh? Fundamentalmente por la característica de quienes pagan los impuestos y qué capacidad contributiva tienen. Es una forma de intervenir. La otra forma es a través de los gastos del gobierno, y bueno, eso es más simple. Nosotros podemos decir que los gastos del gobierno son las erogaciones en las que el gobierno incurre para llevar adelante su programa, que está obviamente relacionado con su concepción política. Por ejemplo, los gastos que incurre para llevar a la salud, para sostener el sistema de salud, el sistema judicial, el sistema de seguridad, el sistema de defensa, el sistema de educación, el sistema de transporte también, aunque no incurre directamente, probablemente porque lo delega,
el gobierno regula lo que se llaman los servicios públicos, ¿eh? O sea, establece pautas que más allá de que los prestadores sean privados, el caso del transporte, si alguien viaja en micro, por ejemplo, yo me tomo generalmente el oeste, eso es una empresa privada, pero que tiene una regulación hecha por el Estado a los efectos de que cumpla con un determinado recorrido y cobre una determinada tarifa para favorecer los desplazamientos de la población. Eso es una actividad que el Estado interviene, regula, pero que no presta directamente, lo hace a través de un prestador privado, ¿eh? Por ejemplo, transporte. Otros más y otros. Los servicios públicos en general encuadran en esta concepción. Y por último, el gasto público, ya sea por gasto directo o por regulación, también lo complementamos con otra erogación adicional, que es las transferencias, ¿eh? Las transferencias más comunes están relacionadas con el pago de los retiros, de las jubilaciones, y el pago de los subsidios. Nosotros hoy, casualmente, estamos atravesando un momento en el cual el Estado está muy presente en la actividad económica diaria, porque está asumiendo o tratando de, digamos, compensar la caída de la actividad económica que produce la disminución de la actividad privada, fundamentalmente, y entonces el Estado ha, digamos, instrumentado una serie de medidas y políticas tendientes a compensar a las personas que han perdido ingresos producto de este cambio muy violento que ha ocurrido en la actividad económica, y lo hace, digamos, usando instrumentos de estas características, en este caso, una erogación que está relacionada con una transferencia. Eh, Digo, la asignación, el ITF, creo que ITF, in- ingreso familiar de emergencia, IFE, no ITF, IFE, ingreso familiar de emergencia. Eso es una transferencia que el gobierno hace a las personas y que es extraordinaria y que apunta, digamos, a, de alguna medida, compensar los ingresos que las personas han perdido producto de que se ha ingresado en esto que llamamos pandemia, que ha limitado fuertemente la actividad económica. Bien, vuelvo a insistir, esas actividades encaminadas por el gobierno, el gasto y los impuestos, que dije primero, son los componentes de lo que se conoce como política fiscal, uno de los brazos de intervención que el gobierno tiene junto con la política monetaria para eh, meterse en la problemática económica y tratar de corregir algunas cuestiones que considera perniciosas o, digamos, distorsivas dentro del proceso. Bien, vamos a avanzar. Eh, Nosotros en la macroeconomía sabíamos que teníamos la oferta agregada y la demanda agregada. Esta es una diapositiva que ya vimos. La oferta agregada que se refiere al total de bienes y servicios disponibles en el país en el término de un año. Cuando decimos disponibles es porque la oferta agregada ya en nuestro sistema abierto, como dice el título, sistema económico abierto y con sector público, la oferta agregada incluye las importaciones. No confundir ahí que el producto no incluye las importaciones, pero sí lo hace la oferta agregada. Y la demanda agregada, bueno, vamos ahora a incluir las compras del gobierno, ya sea para consumo o para inversión. Es decir, en la incorporación que vamos a hacer conceptual de tener un gobierno es que van a existir compras que realiza el gobierno para consumo o para inversión que se diferencian de las compras que hacen las familias. Entonces se nos va a abrir el consumo, el consumo de las familias y el consumo del gobierno, y la inversión de la familia y la inversión del gobierno. Vamos a mantener las exportaciones netas como concepto, que es la diferencia entre importaciones y exportaciones, y entonces, bueno, vamos más adelante a ver cómo nos queda ese modelo que va a ser ahora el modelo de las tres brechas, famoso, el que está en el programa, el que vamos a describir hoy. Bien, vamos a tratar de justificar o analizar de dónde viene esta cuestión del Estado y gobierno. Eh, Nosotros podemos decir ahí, en la diapositiva, nosotros podemos decir que el Estado existe desde que el hombre comienza a tratar de organizarse en una sociedad.
El Estado existe para tiempos de paz y para tiempos de guerra. Para tiempos de guerra era el Estado y sus representantes, el gobierno y sus representantes, los que llevan adelante la, la colecta de personas que básicamente en ese momento eran los hombres que iban a la guerra, aunque algunas mujeres también participaban, y en los tiempos de paz era el ámbito a que los ciudadanos, los integrantes de la población, recurrían para resolver sus diferencias. Eso es histórico así desde que el hombre, desde que existe. Siempre hubo una figura, a veces se llamó imperio a través de un emperador, a veces se llamó corona o reinos a partir de un rey, reinados, a veces se llamó repúblicas, pero distintas formas de organización para resolver la relación que existía entre los liderazgos y los pueblos, se necesitó crear la entelequia, la figura del Estado. ¿eh? Eh, ya yendo a lo que podría ser la historia del Estado más moderno, yo titulé ahí un poco la historia pendular del Estado, porque uno lo que puede advertir es que el Estado a veces engorda, se agranda, toma todas las actividades de la organización pública, no solamente económica, sino social, laboral, de todo, y a veces se achica, se reduce el tamaño, la intervención estatal a puntos mínimos en donde prácticamente todo es actividad privada. Por ejemplo, en los 300 años anteriores, yo anoto ahí a la Revolución Industrial, segunda de 1750 a 1800, recuerdan, la Revolución Industrial, el Estado fue, fundamentalmente en el contexto de las ideas mercantilistas, el Estado fue fuertemente interventor en el proceso económico. Recordamos que los mercantilistas eran proteccionistas, prohibían importar artesanías o productos con valor agregado, querían importar, digamos, alimentos y materias primas y querían exportar productos con valor agregado. No querían dejar salir del país trabajadores calificados a los que se habían formado dentro de ese esquema. Y eso durante 300 años, ese esquema proteccionista, previos a la Revolución Industrial, funcionó. Es decir, teníamos un Estado presente que intervenía bajo distintas formas de organización política, pero lo hacía. Recordamos que fue épocas 300 años antes de la Revolución Industrial, podemos estar hablando de la época de las colonias, la época en la cual hubo una gran incorporación de metales preciosos a Europa, hubo una, un gran aumento de la organización comercial, que decíamos en clases anteriores, empezó antes que el capitalismo industrial, y también hubo un aumento de la actividad financiera. Ahí nacieron los primeros bancos y las primeras bolsas que se conocieron en el mundo, en Alemania, en Inglaterra, este, y se desarrollaron e hicieron su actividad en un contexto donde el Estado tenía una fuerte intervención. Junto con la Revolución Industrial, ya estamos hablando del siglo XIX en Inglaterra, que a expensas de las dos revoluciones industriales, la del vapor y la del maquinismo, pasa a ser el eje o centro de la actividad económica mundial. Inglaterra comienza paralelamente a ese proceso que ya describimos aquí largamente, que está relacionado con cambio en los métodos de producción, maximización de la cantidad de productos, eso, ya, aumentar fuertemente la cantidad de bienes trajo accesibilidad a las poblaciones a esos bienes, mejorar y eficientizar los procesos productivos fue el requisito necesario para aumentar esos niveles de producción, la incorporación del maquinismo, es decir, de los movimientos mecánicos a los procesos productivos, trajo, por eso de ahí viene el nombre de capitalismo, trajo un aumento, una preponderancia de los instrumentos, de las herramientas que se desarrollaban, de las máquinas que se desarrollaban, y fueron desplazando al trabajo manual,
Y entonces todo ese esquema capitalista vino de la mano vino de la mano de ideas liberales. ¿Eh? Las ideas liberales de ese momento estaban relacionadas fundamentalmente con eh, las ideas liberales de ese momento estaban relacionadas fundamentalmente con la igualdad, la fraternidad, el acceso a la posibilidad de definir propiamente la vida de uno desde un punto de vista autónomo, la autonomía de la voluntad. El hombre reivindica su importancia en el mundo y comienza a propiciar esas ideas de libertad. Casualmente, en esta semana, es la semana de mayo, nuestro primer grito de libertad, el 25 de mayo de 1810, fue expresando la contrariedad de no querer ser dirigidos por un tirano como Napoleón que había invadido España, de donde nosotros éramos una colonia. Nuestro primer grito de libertad vino de la mano de ideas que estaban relacionadas con esta concepción liberal del mundo. Esa concepción liberal que es política, de raigambre política, que trajo enormes cambios en el mundo y que fundamentalmente significó la voluntad de enormes sectores sociales, que hoy podemos conocer como medianos y bajos, de hacerse escuchar por parte de los que mandan. Los pueblos comienzan a tener representantes en las cortes, en los gobiernos, comienzan a aparecer distintos institutos que plantean la necesidad de escuchar al pueblo para poder organizar una sociedad, le dan un contenido distinto a lo que es el gobierno, el Estado, y comienza a aparecer algo más cercano a lo que es el Estado moderno, de corte liberal. Es decir, eh, Inglaterra resuelve esa cuestión de una manera, lo hace de otra manera totalmente distinta a Francia, de otra manera España. De hecho, hoy todavía se conservan en esos países con distintos grados, por ejemplo en España y en Inglaterra, coronas que vienen de la época colonial, pero que han resuelto y han creado formas de gobierno que tienen la intervención, contemplan las necesidades de sus pueblos y entonces participan de una organización política y económica cada vez más moderna y que va diferenciándose. Estas ideas liberales, en lo que es el nacimiento de la ciencia económica, como lo vimos, traen aparejada, a partir de apoyarse en la concepción clásica y la concepción fisiocrática. La primera que reacciona con la libertad, recuerdan, son las ideas fisiócratas, que no son consideradas una escuela económica, pero que ya tenían las ideas liberales. Luego los clásicos, Smith sobre todo, nos aportan las concepciones y junto con el clásico y la incorporación de la matemática, formalizar, ah, digamos, hacia allá 1800, 1850, 1860, comienza a lo que es la economía capitalista liberal de mercado, ¿eh? Con toda esta forma de ideas que fuimos acopiando y evolucionando. Esa situación, economía de mercado liberal, funcionó hasta la crisis de 1929 prácticamente, cual en esa crisis aparece tomado tanta preponderancia y había sido tan central al mundo. Recordamos que había estaba un periodo entre guerras y la crisis se caracterizaba por una caída de la producción, fiebre de bancos y empresas, y una falta de reacción desde las ideas y desde las actitudes económicas de los gobiernos como para esa crisis. Es la necesidad de que el Estado revea su rol, que era un rol
de un Estado ausente en la actividad económica en el contexto de las ideas liberales. Digamos que el Estado, ante la imposibilidad de que el mercado resuelva por sí solo los problemas que venía acarreando la economía, venía teniendo la economía de paro, de constante crisis, el Estado debe intervenir. Estamos aquí a partir de 1929, el periodo que viene después, comienza la etapa de lo que podemos llamar el Estado benefactor, el Estado, este, el Estado que comienza a intervenir en la economía. Estamos hablando de la crisis del 29, crisis del 30. En nuestro país, del 22 al 28, no existía todavía el peronismo, estaba una discusión entre el radicalismo, que sí ya había sido fundado como partido por las ideas de Leandro Alem, y había entrado el radicalismo en una disputa ideológica entre Irigoyen, que podríamos sintetizarlo hoy como gobierno popular, y el Alvear, creo que Carlos María de Alvear, que era dentro del mismo partido radical, era, digamos, más propenso a las ideas liberales. Esa discusión de un gobierno con el irigoyenismo, con ideas de un Estado más presente en la actividad económica versus el alvearismo o la alvearización, digamos que era un Estado más liberal, encuentran en 1930 a Irigoyen en el gobierno y un golpe, uno de los primeros golpes militares de la Edad Moderna, una revolución militar que derroca el gobierno y toma el poder. Bueno, es en esa época, a partir de 1930, que obviamente Argentina sufrió los efectos de esa crisis igual que todo el mundo, donde el Estado, de la mano de gobiernos militares, comienza a crear instituciones. Por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina se creó en el año 1935. Y el Banco Central es el banco creado para intervenir en el proceso económico, en las cuestiones monetarias y financieras, pero también se crearon, a la par de una institución que regula la moneda, que interviene en las cuestiones financieras, juntas reguladoras de granos y de carnes. Las principales producciones primarias de nuestro país en 1930 y no sé si no es 35 también, la creación de las juntas, el Estado Nacional, insisto, de la mano de gobiernos dictatoriales, toma la decisión de crear juntas reguladoras de granos y de carnes, que no son otra cosa que organismos encaminados a intervenir en el proceso económico a los efectos de garantizar la provisión a precios razonables de los alimentos dentro del país. Obviamente, estas intervenciones del gobierno generaron enormes discusiones sobre si eran o no útiles o necesarias. Yo no me voy a detener demasiado, pero desde esa época comenzó Argentina, digamos, a digamos, intentar que el gobierno atenúe el impacto de las crisis, en ese caso de la crisis externa que enfrentaba el país. Estas intervenciones también dieron origen a que la teoría económica las tratara. Es sobre base del análisis de esas intervenciones que se crea el estructuralismo, que recuerdan cuando vimos ideas económicas, comenzó a, digamos, a tener importancia, sobre todo en los países subdesarrollados y latinoamericanos, sobre esa base. El sector público entonces, digamos, comienza a tomar fuerza en la realidad de la organización de los gobiernos, en Argentina también, y viene de la mano de que cobran fuerza en lo que es la teoría económica, las ideas keynesianas. Aparece la figura del Estado benefactor, el Estado que comienza a intervenir a los efectos de corregir las cuestiones que no puede corregir el mercado. El Estado benefactor o Estado bienestar, ¿verdad?
comienza a aparecer. Y bueno, ahí entonces también el Estado comienza no solamente a regular o a crear instituciones, sino que se larga a armar empresas, empresas públicas, por ejemplo, Somisa. Somisa fue una empresa estatal que se dedicó a la producción de acero. Era una empresa pública que producía acero, o nosotros aquí muy cerca de La Plata, en el camino que va entre Ensenada y Berisso, estaba la petroquímica, bueno, hoy sigue estando la petroquímica, pero ya es privada, Petroquímica General Moscón. Era una empresa pública, estatal, propiedad del Estado, el accionista mayoritario del Estado, que se dedicaba a la producción de todos los derivados del petróleo. De la misma manera se crearon, por ejemplo, generadores de energía eléctrica, usinas generadoras de energía eléctrica, como las empresas SEGVA o de Dirección de Energía de la provincia de Buenos Aires. Eran empresas que tenían como principal función producir, generar la energía eléctrica a partir de distintos mecanismos, distribuirla y hacer llegar la energía a los hogares. Por supuesto, esas actividades requirieron una gran inversión que se hizo con el financiamiento de los impuestos y de créditos, y que eran actividades fundamentalmente en las que se metió el Estado de lento recupero. Luego, también el Estado digamos, intervino, se puso a invertir en sectores como el transporte, los ferrocarriles, en telecomunicaciones, producción de gas y distribución de gas domiciliario, con una gran cantidad de actividades que hoy, insisto, conocemos como servicios públicos, la realización de rutas para el transporte terrestre no ferrocarril, y con 30 para aquí, para adelante, del sector público, del Estado. Un crecimiento en términos no solamente de la cantidad de actividades que abarcaba, sino también un crecimiento y un aumento en el impacto del gasto que significaba eso en el sistema económico y de los impuestos que se debían cobrar para financiar ese gasto. Este estado de bienestar encuentra su máxima expresión en la década del 50, de 1940 a 1950, cuando irrumpe, digamos, en el país y sobre ya finales de la Segunda Guerra Mundial, una concepción, podríamos llamar keynesiana, de intervención del Estado en la economía, y que desarrolla todo un movimiento no solamente económico, sino además político. La erupción de la concepción del peronismo, digamos, ¿no? Perón fue un líder argentino que, digamos, trajo de la mano el cierre de las ideas del Estado que interviene en la economía, del Estado keynesiano, del Estado de bienestar. No fue el único, por supuesto, estas ideas se desarrollaron en todo el mundo, en todos los países latinoamericanos, tanto en Chile como en Brasil, de la mano de Getúlio Vargas, en Egipto, de la mano de Nasser. Está claro decir que era un mundo que estaba saliendo de una guerra mundial y estaba organizándose de una determinada manera, y entonces los planes de reconstrucción de Europa, que había sido fundamentalmente el territorio que más había sufrido la guerra, donde se había desarrollado gran parte de la guerra, sin perjuicio de que también lo sufrió Estados Unidos, Japón, por supuesto, fundamentalmente la reconstrucción de Europa, las potencias emergentes que surgen de la guerra, que son Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos e Inglaterra son los ganadores de la guerra, versus Alemania, Italia y Japón, que son los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Tener en cuenta esos bandos, porque hoy parecería ser que se vienen acoplando. Si reemplazamos Japón por China, se viene como dando una, un enfrentamiento de fuerzas de características, este, digamos, bélicas, no en términos de lo que es la guerra tradicional, pero sí en términos de lo que es la economía y el comercio, digamos.
Hoy para muchos estamos en la Tercera Guerra Mundial, que no se da con batallas como las tradicionales, sino se da directamente en el campo económico. Digo, este Estado impulsor que iba en crecimiento y ocupando sectores y ocupando espacios que la economía, la organización privada no podía llevar adelante, este, tuvo su apogeo entre 1940 y 1950, época en la que se desarrolló la industria liviana. En nuestro país en particular se desarrolla primero la industria liviana y luego la industria pesada. Esto es porque la guerra nos deja sin bienes y entonces el gobierno se dedica a la producción de heladeras, de autos, de televisores o de elementos livianos, de industria liviana, y pospone lo que es la producción o el desarrollo de la industria pesada. También desde la organización social fue un periodo que, de la mano de una concepción distinta de lo que es la relación entre el capital y el trabajo, generó una constitución. Nosotros tuvimos una constitución en el año 1949, que fue derogada en el año 1955 por un decreto, y se reinstaló la constitución de 1853, que es, con algunas modificaciones, la del 94, la que hoy nos rige. Bien, ese sector público, el sector público que interviene, que atempera, que resuelve, que corrige, que impone, que cambia criterios, tuvo ese apogeo en esa fecha, y luego siguió muy presente en la actividad de los gobiernos hasta que comenzó a aparecer efectos, o comenzaron a aparecer efectos no deseados en la organización económica, fundamentalmente un efecto raro para esa época, que era la inflación, el aumento de los precios. Hubo hechos a partir del año 1970, como la crisis del petróleo, un poco ya la hemos explicado acá, es el aumento del valor, del precio del combustible, por decirlo de una manera simple, que trae como consecuencia un enorme incremento en los costos de producción y transporte de todo el mundo, y una crisis entre los países desarrollados y los países productores de petróleo. También la suspensión de la convertibilidad del dólar que aplica a Estados Unidos ante un pedido de Francia. El dólar era convertible a oro, y bueno, eso hace que, digamos, Estados Unidos suspenda esa convertibilidad y entonces cambia, digamos, la organización financiera del mundo. Ahí podemos también decir que todos los dólares que Estados Unidos recuperaba o tenía invertidos en el mundo, podemos decir que comienza esta idea de que el capital busca los espacios de mano de obra barata para instalarse y producir. Fundamentalmente, todavía era una concepción de organización de la producción desde el punto de vista industrial. Es muy importante esto. Y aparecen los famosos tigres asiáticos, países que tenían mano de obra barata y que fueron enclaves del capitalismo industrial, que permitieron dejar algunas mejoras en esos países, pero que fundamentalmente permitían producir a costos muy competitivos con el resto del mundo, fundamentados en que la mano de obra de esos países era muy barata. Y comienza a aparecer algo que se puede sintetizar, lo escuché últimamente, que es que en la organización empresarial, de la producción, siempre fue muy importante el jefe de planta, el gerente de producción, el que se encargaba de los procesos industriales y llevaba adelante el pensar y la metodología para producir la mayor cantidad de bienes posible con el menor esfuerzo posible. Bueno, ese gerente de producción comienza a perder preponderancia en la organización empresarial y pasa a tener más importancia el gerente financiero, que es aquel que dice cómo nos apalancamos, a quién le pedimos crédito, cuándo conviene pedir crédito, cuándo conviene pagar los sueldos o no pagarlos, cuándo conviene entrar en una crisis para pedir un proceso de quiebra o de suspensión de nuestras obligaciones. El pensamiento financiero comienza a desarrollarse de la mano de una fuerte crítica que empieza también a desarrollarse en las organizaciones
de estudiantes, primero, que advierten esta problemática del sistema capitalista en términos de los precios y de los tamaños del Estado. Y entonces empieza a aparecer, ya en esta última etapa de 1975, 78, 79, podemos decir en esta última etapa, empieza a aparecer un reverdecer de las ideas liberales, que vienen de la mano de las viejas ideas liberales, pero apoyadas en un Estado que se comienza a hacer cada vez más grande, que comienza a exigir cada vez mayores impuestos y que comienza a mostrar, digamos, algunas debilidades en su organización y en su funcionamiento. Entonces viene de la mano de esa reacción neoliberal, vienen acuerdos que apuntan entonces a el achicamiento del Estado, que el Estado debe reducirse, y todas las ideas que intentan tomar al Estado como una organización empresarial. Entonces, saben que el Estado no tiene objetivo de lucro en su funcionamiento, y las empresas sí lo tienen, pero sin embargo, a partir de estas concepciones económicas de reverdecer el modelo liberal y de mercado, se le comienza a exigir a la organización estatal que tenga eficiencia, que tenga medición de sus productos y que adopte los criterios que adoptan las empresas para eficientizarse. Y es ahí en donde empieza toda una nueva discusión que hoy todavía está vigente. Yo no sé si está mostrando, digamos, su agotamiento, pero está vigente, que son las ideas de la organización pública visualizadas desde la concepción de la economía de mercado. Le exigimos al Estado las mismas pautas que le exigimos a una empresa. Debe pagar la menor cantidad de sueldo posible, debe tener equilibrio fiscal o superávit, debe tener determinados tipos de pautas, asimilándolo a las pautas que adopta una empresa para sobrevivir en el modelo de mercado. ¿eh? Esta concepción todavía hoy la tenemos, es la que van a aprender ustedes más adelante y es la que hoy, en mi criterio, está entrando en una fuerte revisión. No solamente a partir de esta pandemia, creo que ya lo venía haciendo, esta combinación de estados cada vez más chicos, cada vez más débiles, de la mano de organizaciones que administran los estados que responden, digamos, no a los intereses de las mayorías y fundamentalmente relacionadas con este achicamiento del Estado, relacionado con un capitalismo que tornó hacia lo financiero, ha puesto una gran incoherencia en el mundo económico, que es que se acumulen enormes excedentes de dinero en lugares donde se hacen absolutamente inútiles para las sociedades que lo generan, que no es otra cosa que el acopio de recursos en paraísos fiscales. Quizá ese sea el problema económico mayor que enfrenta hoy el mundo capitalista y que quizá está quedando al desnudo en este contexto extraordinario que estamos viviendo, porque paradójicamente hoy han desaparecido todas las organizaciones privadas, es más, están requiriendo de la ayuda del Estado, el mismo Estado que esas organizaciones contribuyeron a debilitar y a achicar. Parece una paradoja, pero queda brutalmente expuesto en lo que escuchamos todos los días. Bien. Vamos a ver esta diferencia entre Estado y gobierno con algunas pequeñas definiciones que yo he tomado de algunos lugares, simplemente para ordenar las ideas. Nosotros como Estado entendemos la organización política que está constituida por como mínimo 3 elementos. Un Estado debe tener una población, debe tener un territorio y debe tener un gobierno. Esos 3 elementos son los que constituyen un Estado. Entonces tenemos una diferencia entre Estado y gobierno. El gobierno integra el Estado, pero no es el Estado solamente el gobierno. Luego decimos que el Estado, en esta concepción más amplia, goza de autonomía interna y soberanía, es decir, tiene como autonomía interna entendemos la capacidad de darse sus propias leyes, su propia organización, se autorregula,
Y soberanía quiere decir que es independiente de cualquier otro Estado este, extranjero, y particularmente que esa soberanía descansa en la voluntad de su pueblo. El pueblo que da origen a la constitución del Estado, esa población que en su organización da origen a la constitución del Estado, a la cual luego vamos a ver que le asigna a un gobierno con determinados mecanismos, elige tener soberanía, y esa soberanía es la que hace independiente de cualquier otra dominación o potencia extranjera. Estos conceptos no son otra cosa que los que vimos esbozados más tímidamente en la Revolución de Mayo y fundamentalmente a partir del 9 de julio de 1816, donde nuestro pueblo, nuestra organización, decidimos, los que vivimos acá, darnos nuestra organización, nuestro territorio, identificar nuestra nacionalidad, nuestra población. A nivel internacional, el Estado recibe el reconocimiento de otros Estados y establece relaciones con muchos, con algunos Estados con los que tiene mayor afinidad o conveniencia de los negocios, y es el Estado el sujeto del derecho público, es decir, el Estado argentino es quien se presenta en nuestro nombre en todos los ámbitos o estrados del derecho público, del derecho internacional público, por supuesto. Bien, el gobierno, que es una parte del Estado, es un conjunto de individuos o instituciones que están a cargo de la administración y la dirección del Estado. ¿Eh? Es uno de los elementos constitutivos necesarios para la existencia del Estado, junto con la población y el territorio, pero cada Estado debe poseer un gobierno que lo administre y le garantice determinado tipo de decisiones, su soberanía y su organización. ¿Eh? Y además, hacia afuera lo represente hasta los otros Estados, ante los otros Estados. En nuestra Constitución, que insisto, ha quedado vigente la Constitución de 1853, con varias reformas hasta la del 94, nuestra, la forma de gobierno que se adopta en nuestra Constitución eh, es la forma representativa, republicana y federal. Así lo dice en su articulado. Es representativa porque hay un precepto constitucional que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. O sea que son los representantes del pueblo los que gobiernan, por eso es una forma representativa. Es republicana porque es el pueblo que elige a través del sufragio a sus representantes, y porque además adopta una división de poderes. Sabemos que existen tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y paralelamente a eso adopta una forma de constitución, que es la ley madre, la que establece los derechos y las obligaciones, y las características que va a tener nuestras formas de gobierno, escrita. Nuestra constitución, que es la ley madre, es escrita, y de ahí se derivan todas las leyes que dice la propia constitución, reglamentan su ejercicio. Nosotros sabemos que el Poder Ejecutivo es ejercido por el presidente a nivel nacional, por supuesto. Hay tres niveles de gobierno, pero a nivel nacional es ejercido por el unipersonal, es el presidente. El Poder Legislativo, que son los representantes directos del pueblo y de las provincias. Nosotros somos bicamerales, donde los representantes de las provincias están, es el Senado, la Cámara Alta se llama, es el representante, está presidido por el vicepresidente de la Nación, y los diputados, que son representantes del pueblo de la Nación Argentina, que están también de una organización de un presidente y se organizan en comisiones, y el Poder Legislativo, digamos, es el encargado de dictar las leyes. El Poder Ejecutivo es el encargado, digamos, de administrar la cosa pública, y por último el Poder Judicial, que es la estructura de la Suprema Corte de Justicia, el organismo máximo, la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia es a nivel nacional, creo que se llama Suprema Corte en la provincia, y los jueces de las distintas instancias y temáticas que integran el sistema judicial, que son los encargados de aplicar la ley. Esa organización republicana, vuelvo a insistir, es la que nos provee de los elementos necesarios para la constitución del gobierno, para
el armado del gobierno, el funcionamiento del gobierno. Es federal porque ustedes sabrán que los estados provinciales son previos a la constitución del Estado Nacional. Nosotros terminamos entre 1853, después de algunas guerras internas, armando, sin la inclusión de Buenos Aires, en 1853 una constitución, y que en 1860 se incorpora Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, al Estado argentino, y entre otras cosas, por ejemplo, queda como capital de la provincia de Buenos Aires la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es una ciudad de las pocas que hay en Argentina, quizás en el mundo también, que, digamos, fue planificada previo a su construcción. La mayoría de las ciudades son organizadas a partir de la decisión de pueblos que se instalan porque tienen accesibilidad a agua o a determinado tipo de facilidades, y bueno, en este caso la Ciudad de La Plata fue una compensación del Estado Nacional en 1860, fue un desarrollo planificado como ciudad administrativa para que sea la capital de la provincia de Buenos Aires. Existen controles entre los distintos poderes que permiten el funcionamiento, digamos, armónico del ejercicio del gobierno, y hemos también adoptado un régimen democrático y un gobierno presidencialista, como habíamos dicho anteriormente. El sufragio que se adopta es universal y obligatorio, y es a partir de los 18 años de edad. Bueno, esto ya lo sabemos, saben que durante mucho tiempo el sufragio no era universal. Por ejemplo, las mujeres no votaban hasta un determinado momento no tan lejano en la historia. Y obligatorio quiere decir que hay penalidades para aquellos que no cumplan, ¿no? Hay sistemas de sufragio que son algunas historias o algunos antecedentes de la organización constitucional nuestra entre 1853 y 1860. Alberdi, que fue quien a través de sus bases nos lega las principales ideas de esa organización, este, nos dice que la Constitución era un sistema completo de política económica y expresaba la idea o la revolución de la libertad. Consagraba la revolución social en América, son palabras de Alberdi, es decir, que daba a la Constitución, a la organización del Estado, una connotación asociada con la libertad, con lo social y con una política económica. Es decir, que la Constitución definía entonces la organización estatal como la base o fundamento de la cuestión económica y de las libertades individuales y de la organización social. Alberdi actuó, pensó en un mundo que reemplazaba las ideas mercantilistas y estatistas, y aparecían las ideas de liberal, las ideas liberales. La concepción de Alberdi de la primera constitución, pero que es la que todavía hoy nos rige, desde 1853-1860, es la concepción del esfuerzo, del trabajo, y decía, la riqueza era creada por el trabajo, el capital y por la tierra. ¿eh? Ya más adelante en el tiempo, a partir de las sucesivas reformas, nosotros podemos enunciar que la Constitución en sus artículos nos deja ver claramente ideas que tienen que ver con las facultades financieras y fiscales del Estado, la organización de la actividad bancaria, la emisión de monedas y billetes. Es una constitución bastante reglamentarista la que nosotros tenemos, las competencias aduaneras, que no es otra cosa de qué ingresos, qué características y qué requisitos para que ingresen bienes a nuestro sistema económico y para que salgan bienes. Son las aduanas las que, por un lado, la Constitución elimina las aduanas interiores, no puede haber aduanas entre provincias, pero sí existe una única aduana. En el origen, en 1853, 1850, la aduana era el principal recurso del Estado, no lo eran los impuestos, y no es otra cosa la aduana y su código, el código aduanero, lo que establece qué cosas se pueden importar, qué cosas se pueden exportar y qué tratamiento merece, lo deben tener.
La navegación está reglamentada en el esquema constitucional, el dictado de los códigos de comercio, la regulación de las actividades de comercio, de minería, del trabajo, y de la seguridad social. Fundamentalmente, bueno, comercio y minería son bastante claros en la aplicación, pero cuando la Constitución se introduce en las temáticas del trabajo y la seguridad social, está interviniendo directamente en lo que es la organización económica. Recordemos que el trabajo es es un factor productivo y es una de las formas que tienen los habitantes de un país de participar del proceso económico, es decir, aportar su trabajo y en contraprestación de ese aporte recibir el salario. La relación entre el trabajador y el capitalista, que uno pudiera interpretar como una relación libre y externa, el Estado a través de, bueno, algunas incorporaciones que se fueron haciendo en la historia, sobre todo en la década del 40 y el 50, se mete en esa relación, se mete en esa relación entre dueño de la empresa y dueño del trabajo, y regula esa relación, sobre todo en la visión que no es una relación equiparada, que hay uno que tiene más poder que el otro en esa relación y entonces el Estado debe meterse para tratar de equilibrar esas fuerzas que intervienen ahí. Hoy la organización del trabajo está dada por, digamos, en el marco del Ministerio de Trabajo, los acuerdos que libremente pactan las partes, los dueños de la empresa y los dueños de trabajo, son homologados en el contexto del ministerio, en el contexto de las leyes, y forman ley entre partes. ¿eh? Nosotros, por ejemplo, acabamos de asistir en este contexto extraordinario a que entre dueños de empresas y representantes de los trabajadores han acordado bajar en algunos segmentos de la producción, bajar el salario, y los trabajadores han aceptado bajar el salario con la condición de que se les mantenga el empleo. Bueno, sin perjuicio de si eso está bien o está mal, y cuáles son las responsabilidades y decisiones y cuestiones que se deben ventilar en eso, esos acuerdos llamativamente fueron homologados en el contexto del gobierno, lo que ha generado una innumerable cantidad de críticas porque inaugura o puede inaugurar un cambio de criterio muy fuerte. Nosotros sabemos, por ejemplo, por principio, que los salarios no se pueden bajar. Sin embargo, ante el acuerdo, el Estado, el gobierno, y a través de su representante, que es el Ministerio de Trabajo, decide homologar ese acuerdo. Por otro lado, la seguridad social, aquí lo tenemos nuevamente mucho más claro, que el Estado se meta en la seguridad social, es meterse en la distribución natural que surge de la apropiación del ingreso que se hace en el sistema. ¿eh? Decimos entonces que la Constitución, con toda esta temática que estamos enunciando, enumerando, tiene una vocación, una voluntad de establecer una presencia del Estado en el proceso económico. Bien, con la reforma del año 94, que se realizó, se hizo la Constitución en Argentina, se diseñó un sistema económico, diría, nuevo o más moderno. Se incorporan dentro de la Constitución del 94, de la reforma constitucional, normas de carácter constitucional referidas a la defensa de la competencia. Aquí yo les recordaba que se castiga el monopolio. Bueno, aquí la Constitución habla de defensa de la competencia, normas que tienen que ver con el mercado, con el control de los monopolios legales y naturales, la calidad y eficiencia en los servicios públicos, la solidaridad, la equidad, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, el progreso económico con justicia social, la productividad de la economía y el crecimiento armónico de la nación. Entonces podría concluirse que nuestra ley fundamental, nuestra Constitución, se enmarca o ha consagrado ideas que están relacionadas con lo que se conoce como economía social de mercado. Es una Constitución que tiene como característica la economía social de mercado. No es una economía ampliamente de mercado y tampoco estamos en el contexto de una economía dirigida exclusivamente por el Estado. Economía social de mercado cercana a ideas
la doctrina social de la Iglesia. Bien, vamos a cambiar un poco la temática y vamos a describir un enfoque relativamente o lo más moderno posible de lo que es el sector público y en lo que podemos entender hoy a nuestro nivel. Nosotros, a través de distintos estudios, ahí en verde lo ven, lo que podemos describir es que la evolución, el tamaño, la intervención del Estado en el proceso económico ha sido creciente a través del tiempo. En los últimos 70 años eso es verificable, y más allá de algunos altibajos, nunca nada es lineal, tan directo, pero se ha podido percibir. Cuando uno ve sobre esta cuestión de qué debe hacer el Estado, que es lo que estamos hablando, ¿cuál es la intervención óptima del Estado? ¿Hay una intervención óptima del Estado? ¿El Estado debe intervenir o debe mantenerse al margen del proceso económico? Bueno, cuando vamos a analizar los economistas marxistas, ellos explican el crecimiento del Estado con una cuestión muy llamativa, siguiendo a Marx, y que es que el Estado, recuerda usted que nosotros decíamos que Marx decía que el Estado debía desaparecer porque resolvía el conflicto a favor del poderoso. Ahora en lo moderno, un analista marxista lo que nos dice es que el Estado, digamos, tiende a estatizar, a nacionalizar, a incorporar a su patrimonio las empresas que tienen bajas tasas de ganancias y de esa manera asegura altos niveles de ganancia al sector privado. Para un marxista. Los keynesianos analizan la necesidad de la regulación estatal a fin de completar la función reguladora del mercado y el problema de la insuficiencia de la demanda. Fundamentalmente, la concepción keynesiana visualiza que el nivel de actividad se cae cuando se cae la demanda y entonces le atribuye al Estado la responsabilidad, la función de intervenir a los efectos de sostener la función entre sus ciudadanos que les permita tener una vida económica razonable. La socialdemocracia, que podría decirse es una concepción más que nada europea, subrayan el bienestar como la función distribuidora del Estado asociada al estado de bienestar o a la mejora en el bienestar de las poblaciones. Y por último, la teoría conservadora de la elección pública o la teoría más liberal, imputa el crecimiento del Estado a la diferencia en la elasticidad de ingreso de los bienes públicos y los bienes privados. Ellos dicen que a medida que aumenta el ingreso, los bienes públicos son más demandados que los bienes privados y eso es lo que explica, favorece la demanda de bienes públicos y explica el crecimiento del sector público. Bien. Vamos a hacer alguna aclaración sobre los tipos de bienes. Bueno, ya ustedes saben, ya vimos algunas clasificaciones de bienes, vamos a ver alguna otra más. Aquí nosotros podemos decir que nos encontramos con bienes excluibles, y identificamos a un bien como excluible cuando sus oferentes, o sea, los que venden el bien, pueden impedir que las demás personas consuman el bien si no lo pagan. ¿eh? Un bien entra en el carácter de excluible si tiene un precio y si yo puedo evitar que si no, si la gente no paga ese precio, no consuma el bien, estamos hablando de un bien excluible. Un bien es no excluible si no se puede impedir que las personas consuman eso sin pagar su precio. También podemos hablar de bienes rivales en el consumo, es decir, que una misma unidad de bien no puede ser consumida por más de una persona al mismo tiempo, rivales en el consumo. Si lo consume una persona, no lo puede consumir el otro en el mismo momento de tiempo. Y no rivales en el consumo es un bien que admite ser consumido por dos personas en el mismo momento de tiempo. Yo ahí pongo que esto no excluye, este análisis que estoy haciendo, no excluye otras clasificaciones de bienes como bienes de primera necesidad o bienes de lujo, o normales e inferiores que hemos dado antes. Es otra forma de ver tipos de bienes. Bien. Entonces, los bienes privados son excluibles y rivales en el consumo. Por ejemplo, el trigo o los derivados del trigo.
excluibles, quiere decir que si no se paga, no se obtiene, y rivales en el consumo. No pueden consumir los dos al mismo tiempo. Eso es un bien privado. El bien público son no excluibles y no rivales en el consumo. Por ejemplo, el sistema público de rutas, o cualquier prestación de servicio público tiene características de ese tipo. ¿Eh? Bien público. Los recursos comunes, que no son no excluibles, pero rivales en el consumo, por ejemplo, el agua de un río, no tiene precio, pero no lo puede usar los dos al mismo tiempo. Y después tenemos bienes artificialmente escasos, que son excluibles, pero no rivales en el consumo. Ahí yo anoté las películas de Netflix, de televisión, donde uno puede pagar, son excluibles porque si no paga no las obtiene, pero pueden ver dos personas la misma película al mismo tiempo. ¿Eh? Estas características de bienes nos remiten entonces a una forma de visualizar el tipo de bienes que nos enfrentamos en una economía con una óptica particular. Los bienes y servicios públicos que vienen dados de la mano de las provisiones y regulaciones son la justicia, la educación, la salud, la investigación científica, las rutas, el transporte, los puertos, el ejercicio de la propiedad privada, el tránsito, bueno, en fin, hay una enorme cantidad de bienes públicos, yo enumero algunos, y los bienes privados son los que son excluibles y rivales en el consumo, ¿eh? Como lo definimos anteriormente. Bien, ¿qué instrumentos tiene el sector público para llevar adelante su función? Lo primero que podemos enunciar, que ya los habíamos dicho, pero los revisamos aquí, son los impuestos. Los impuestos son exacciones que el Estado, el gobierno, le impone a la población a los efectos de financiar su funcionamiento. Son exacciones, es decir, el primer efecto que producen es que reducen el ingreso privado. Ustedes saben que aquí, yo no me voy a extender demasiado porque está en cualquier clasificación, hay impuestos directos e indirectos. La característica de algo que se llama impuesto es que no tiene contraprestación, es decir, el impuesto al valor agregado que nosotros compramos cada vez que compramos un paquete de fideos, tiene el nombre de impuesto y no exige una contraprestación. También hay otros conceptos, como por ejemplo las tasas o contribuciones o tarifas, que vienen cobrados por el Estado, pero de la mano de una contraprestación. Por ejemplo, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, que es municipal, en el caso de la Municipalidad de La Plata o de cualquier municipalidad la cobra, se llama también servicios urbanos, que viene de la mano de un cobro que exige la contraprestación en alumbrado público, el barrido de la calle y la limpieza de la basura. No así, insisto, el caso del impuesto, que es, digamos, algo que tiene que ver con el carácter del poder del príncipe. Te cobro el impuesto porque yo soy el que debo financiar esto y elijo un criterio para cobrar. Por supuesto que los impuestos tienen que tener una ley previa, eso lo exige la manda constitucional, no hay impuestos si no hay una ley previa que lo establezca, y tiene que tener una característica de distribución de equidad, que respete digamos, la igualdad ante la ley de los administrados, de los contribuyentes. Los impuestos sirven fundamentalmente para alentar o desalentar actividades, ahí están anunciados, y en su característica de directos e indirectos sirven para discriminar si se considera o no al momento de cobrar el impuesto la capacidad contributiva. Bueno, con un impuesto podemos desalentar una actividad, ahí yo enuncio el tema, por ejemplo, de aumentar el impuesto a los cigarrillos, y entonces como fumar es perjudicial para la salud, yo al aumentar el precio del cigarrillo y hago un impuesto, hago que la gente consuma menos cigarrillo. Por otro lado, puedo desgravar, digamos, por ejemplo, de impuestos a la
prestación de salud o de educación, y con eso favorezco que haya más personas que se dediquen a esa actividad. Y por otra parte, los impuestos también, como son exacciones al ingreso privado, podemos diferenciar si consideran o no la capacidad contributiva de, el que lo debe pagar, del contribuyente. Por ejemplo, un impuesto directo, como por ejemplo es el impuesto a las ganancias, considera la capacidad contributiva porque tiene una tasa que está relacionada con el nivel de ganancia, que además es creciente. Es decir, cuando uno más gana, más paga, y entonces la capacidad contributiva, que está expresada por la capacidad de ganar dinero que tiene ese ente o esa persona, está relacionada con una carga tributaria que aumenta en la medida que aumenta la capacidad contributiva. Eso genera una suerte de distribución del ingreso y una carga impositiva progresiva. Por otro lado, por ejemplo, podemos irnos a un impuesto al consumo, como el que citamos recién, hace un ratito, el impuesto al valor agregado, que no considera la capacidad contributiva. Es decir, si va no sé quién es el más rico de la Argentina, pero supóngase que yo, el dueño del Mercado Libre, que no me acuerdo cómo se llama, y voy yo a comprar el mismo paquete de fideos, a los dos nos van a cobrar sobre el mismo precio, por ejemplo, 100 pesos, 21 pesos son de impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo. Al momento de pagar ese impuesto al valor agregado, no se considera la capacidad contributiva del que paga. O sea, lo soporta el consumidor final, se dice un impuesto indirecto. Si bien la teoría dice que todos los impuestos son trasladables, en definitiva todos los impuestos son soportados por el consumidor final, pero hay algunos que son más visibles y otros que son más invisibles. En caso por ejemplo, que alguien sea multimillonario y otro sea profesor universitario, al momento de comprar el mismo paquete de fideos, no tienen la misma carga tributaria, con lo cual concluimos que no se considera en ese impuesto, que se llama regresivo, la capacidad contributiva. Vamos a ver después algunos cuadros con nuestra estructura impositiva. Voy a adelantar un poquito así avanzamos. Del lado de los gastos, que también es otra forma de intervenir y distribuir que tiene el gobierno, fundamentalmente tiene gastos, bueno, en consumos y en salarios, funcionalmente hablando, también tiene gastos en inversión pública, como es construir carreteras o puertos, en pagar los sueldos de la policía o de los maestros, en sostener los hospitales, en fin. Y junto con eso, como decíamos anteriormente, también existen las transferencias que tienen que ver con la seguridad social, los cupones de comida o los gastos para asistencia a personas que están en condiciones de no poder sostener su intervención, su vida económica, digamos, ¿no? Las personas más postergadas de la organización social reciben generalmente ayuda del Estado, ya sea a través de pensiones, a través de subsidios permanentes o puntuales. Por ejemplo, uno de los grandes, no es el caso argentino, pero una de las grandes erogaciones que está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos ahora es afrontar los, creo que 28 millones de personas que perdieron su empleo en este contexto, y que lo está haciendo con un seguro de desempleo. ¿Eh? Hay distintas formas de afrontar el Estado, la organización laboral privada. Estados Unidos opta porque no hay castigo para echar gente de las empresas y tiene un seguro de desempleo. Y otros países, por ejemplo como España o los europeos, incluso nuestro país, trata de que no se produzca digamos, el distracto, que no se eche gente, por lo tanto los subsidios por desempleo son menores, aunque por ejemplo nuestro país está subsidiando parte de los salarios. ¿Mm? Este, Esos son transferencias con carácter de subsidio que pueden ser permanentes, como dijimos, con asignaciones universales que se hacen todos los meses, o pueden ser extraordinarias como las que estamos enfrentando ahora para tratar de paliar esta pandemia. También tiene como instrumento el sector público las regulaciones, todas las leyes o normativas, que en definitiva no son otra cosa que intervenciones, reglas que fija el Estado para el funcionamiento de la organización económica. Las más comunes de los estados más modernos están apuntando a
disminuir los volúmenes de contaminación que generan las empresas por su producción, ya sea contaminación del aire, contaminación de los recursos hídricos, contaminación, hasta la contaminación visual. Hay planteos de eliminar de las carreteras los grandes carteles luminosos, porque bueno, entretienen y pueden generar accidentes. Y también hay una fuerte intervención estatal, en lo más moderno que estamos viendo, en tratar de que sean las propias empresas las que saneen las contaminaciones que generan en el ambiente con su actividad. ¿Mm? Eso es lo que, por ejemplo, explica que la minería o la producción de papel, las papeleras, gran parte de una gran cantidad de industria química se traslade a sectores o a países que tienen regulaciones más laxas, menos restrictivas, desde los sectores centrales. Lamentablemente nosotros somos uno de los países que recibe este tipo de daño al medio ambiente y que no parece importarle mucho. Recuerdo que no hace mucho, creo que se llegó a parar, espero que se haya parado, lo seguí hasta un punto y después lo perdí, hasta decidíamos importar basura de otros países, bajo el aspecto de querer convencernos de que la basura es un recurso, pero bueno, así está. Y bueno, y por último, como instrumento del sector público, tiene los aspectos de la provisión de moneda, que lo vamos a ver en las próximas clases cuando hagamos sistema monetario financiero. Yo siguiendo, y para ir cerrando esta exposición de sector público, siguiendo a Luis Carlos Bresser Pereira, está al final de la diapositiva, está enunciado, es alguien que todavía vive, nació en 1934, es brasileño, es un economista, politólogo, abogado, voy a enunciar algunas cuestiones que nos deja de su análisis, está disponible en internet, hay bastantes trabajos, es alguien que ha trabajado mucho en este contexto de Estado actual, digamos, ¿no? Y sus conclusiones, que a mí me parecen rescatables, por lo menos para ir redondeando la concepción de lo que es el sector público, es que existen límites económicos y políticos al crecimiento del Estado. Las relaciones entre el Estado y la sociedad civil o entre el Estado y el mercado no son arbitrarias, nos dice Bresser. Ustedes también pueden tener, en comparación con esto que yo he seleccionado, concepciones que yo llamaría extremistas. Pueden tener la concepción extremista de que el Estado debe hacer todo, lo que sería asimilable a los estados, digamos, estados socialistas o estados que intervienen en todas las características, en todos los sectores económicos, y otras posturas ideológicas, como por ejemplo las representadas por la escuela austríaca, yo los he nombrado aquí, personajes como Milley o Esper, donde el Estado debe desaparecer o ser reducidos a la mínima expresión. El anarcocapitalismo plantea que el mercado es un rival del Estado y que debe desaparecer el Estado para favorecer el funcionamiento del mercado como asignador de un sistema económico. Yo, digamos, voy más por una descripción intermedia. El mercado y el Estado, entonces, para Bresser, que es lo que a mí me parece que corresponde analizar en nuestro contexto, son dos mecanismos responsables de la coordinación de la actividad económica. Tienen la obligación de coordinar la actividad económica y de ponerse de acuerdo, digamos, en qué áreas y hasta dónde interviene y hasta dónde libera. Son instituciones, no son instituciones paralelas, porque el Estado precede al mercado, y además el Estado es responsable por su organización, por su institucionalización, y por su regulación, por las reglas que se fijan dentro de los mercados, pero resulta que tienen roles complementarios en la actividad económica, es decir, tiene el Estado, sin perder su rol de organizador último, la obligación de complementarse con la actividad de los mercados. Todo esto para propiciar, para fundamentalmente apoyar la coordinación que lleve una economía más sana, una economía mejor distribuida, con más equidad, con un mejor pasar para los habitantes del país del que estamos hablando.
Los roles del Estado y el mercado son desempeñados de manera equilibrada, deben ser desarrollados de manera equilibrada, y si el Estado crece demasiado, nos dice Bresser, puede causar problemas económicos que tarde o temprano limitarán su expansión. Es decir, es el Estado el artífice de su propia limitación. Debe contemplarse en un Estado moderno un equilibrio razonable entre su funcionamiento y el funcionamiento del mercado. Nos enuncia también 4 tipos de mayor a menor de intervención estatal. Los 4 tipos que ustedes ven en celeste ahí son la regulación macroeconómica, que es cuando el Estado planifica de manera centralizada y las regulaciones son genéricas o sectoriales. Podríamos decir de un Estado moderno la regulación más laxa, mínima. Luego podemos pasar a una regulación normativa microeconómica, donde las regulaciones ya son sobre producción y distribución concreta de bienes. Un tercer nivel de intervención es la intervención microeconómica administrativa o casuística, por empresa, por caso, y es delegada la función de intervención en áreas o funcionarios públicos concretos. Por ejemplo, intervención en empresas, digamos, establecimiento de pautas concretas para determinado tipo de actividad, muy puntual. Y un último nivel de intervención, que es la nacionalización o la inversión directa, suponiendo la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Generalmente se dan todos los niveles de intervención en distintos tipos de industrias o áreas de funcionamiento de la organización del sistema económico. Las áreas más liberadas generalmente son las áreas financieras, y las áreas que soportan mayor intervención del sector público son las de producción industrial y producción primaria. ¿eh? Eso es lo que uno puede visualizar. Bien. Por último, si queremos para saber qué tamaño tiene el sector, podemos considerar que existe gasto público, el nivel de relacionando el volumen del gasto público, que se organiza a partir de la erogación presupuestaria, que significa para ese Estado, para ese gobierno, su significativa, digamos, su volumen monetario, comparado con el volumen del Producto Bruto Interno, nos da una idea del tamaño del sector público. Las funciones, vamos a reproducirlas acá, las básicas, las reconocidas por la doctrina, están en Samuelson, son mejorar la eficiencia económica, reducir la desigualdad económica, estabilizar la economía mediante políticas macroeconómicas y dirigir la política económica internacional. En esos 4 conceptos podemos englobar todas las funciones que tiene el Estado, y bueno, ya describimos los instrumentos y su tamaño. Vamos a ver ahora algunas cuestiones de la organización financiera del gobierno en nuestro país. Bueno, sabemos que existen 3 niveles, ya lo habíamos dicho, el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno local o municipal. Sabemos que las provincias tienen sus constituciones, que son previas a la organización nacional, que es derivada. La organización nacional recepta todas las facultades delegadas por las provincias, que se reservan para sí las no delegadas, entre ellas hay facultades muy importantes de origen tributario. Y a nivel local, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, es una de las constituciones más antiguas y se consagra el régimen municipal. Es un régimen que no goza de autonomía plena, si bien en la reforma de constitución provincial que también se hizo, se consagró el régimen de autonomía municipal, todavía los municipios están regidos por una normativa que les impide darse su propia organización. Existe una ley orgánica de las municipalidades y adoptan todos distintos sistemas de organización, tanto a nivel nacional como provincial. A nivel del poder, existen 3 poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial.
cuando bajamos al nivel municipal, nos vamos a encontrar con un poder, un departamento se llama en la ley administrativo, y un departamento legislativo. Los municipios emiten ordenanzas, no leyes. Estas ordenanzas son las que regulan las actividades y las cuestiones delegadas en los municipios, y tienen algo así como un poder judicial, que no es un poder judicial, sino una justicia de faltas, en la que se encarga de aplicar las multas de tránsito, por ejemplo, la justicia de faltas municipal. Desde el punto de vista de la organización presupuestaria, tanto a nivel nacional como provincial, existe una ley que se llama presupuesto público, que es un plan en el cual los gobiernos, tanto nacional, provincial y municipal, establecen cuáles son los recursos que van a aplicar, los impuestos, las tasas, las contribuciones, los distintos ingresos que va a tener la organización pública, y también una enumeración de los gastos, el presupuesto de gasto, que es en qué va a gastar eso. El presupuesto es un plan que es anual, que necesariamente debe ser equilibrado. Como es un plan, debe ser anterior a su ejecución. Entonces, el Estado tiene la obligación de establecer por ley esta cuestión, y luego, en el transcurso, son anuales los planes, en el transcurso del año se ve cómo se va ejecutando, y se ve cómo se va ejecutando, por ejemplo, cómo se van recaudando los impuestos, cómo se van gastando, cómo se van haciendo las erogaciones, y sobre el final del año se llega a un resultado de la ejecución presupuestaria, que puede ser el superávit o déficit. Cuando llegamos a ese resultado, estamos hablando de lo que es el superávit o déficit público, no confundir con el superávit o déficit que arrojan las cuentas externas. Esto se llama del superávit, o sea, cuando hablamos de déficit público, hablamos de que el Estado gasta más de lo que recauda, el Estado. Bien, los principales recursos del Estado, bueno, ya un poco estuvimos hablando, son los impuestos, la Constitución dice la venta o locación de tierras, el producido de las rentas, las aduanas, y dice la Constitución, y los demás recursos que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso a la población. O sea, los impuestos y todos los otros recursos, que a distintos niveles podemos enunciar, como decir, bueno, dijimos a nivel nacional, los principales, tenemos, no sé, 80 impuestos, pero son 5 o 6 los que implican importancia desde el punto de vista recaudatorio. Los otros son sellos, son impuestos a distintos tipos de transacciones que no significan, no tienen una significancia demasiado alta. A nivel nacional, sobre todo para los que siguen la carrera de contador, van a tener bastante dolor de cabeza para entender el impuesto al valor agregado y a las ganancias, impuesto a las ganancias, uno es indirecto, como ya describimos, el otro directo. A nivel provincial, de provincia de Buenos Aires, tienen impuesto directo, impuesto a los automotores, impuesto inmobiliario, impuestos indirectos, impuesto sobre los ingresos brutos, impuestos de sellos. Hay un impuesto directo a las embarcaciones deportivas también a nivel provincial, que opera, básicamente para contadores. El dolor de cabeza se lo va a traer el impuesto sobre los ingresos brutos, todos los mecanismos recaudatorios que tiene. Y a nivel municipal, los principales recursos son las tasas retributivas de servicios y los derechos de explotación. Como tasas, bueno, ya nombramos la de servicios urbanos, de alumbrado, barrio y limpieza, vieja, la tasa por habilitación, la tasa por inspección de seguridad e higiene se llama, que es una tasa que se le cobra a los comercios, también a nivel local, a nivel municipal. Los derechos de explotación de minas y canteras, el derecho de ocupación de espacio público, son contribuciones que se cobran por el ejercicio, o otorgar el derecho del ejercicio de alguna actividad en algún ambiente o espacio público. Y bueno, los principales, o las erogaciones, sabemos que es la contrapartida de los ingresos, son los gastos en los que incurre, ya también los hemos definido. Por ejemplo, a nivel nacional, una cuestión que hay que considerar, las erogaciones en educación, hubo procesos de desconcentración o descentralización, que todo el gasto en educación que incurre el país
es soportado fundamentalmente por las provincias. Y existe, dentro del esquema de recursos y gasto, un sistema de distribución que se llama coparticipación, entre nación y provincia coparticipación federal, entre provincia y municipios coparticipación provincial, que redistribuye los recursos y apunta a paliar los gastos de los distintos niveles de la organización pública. Describimos ya la política fiscal generalmente puede ser expansiva o restrictiva, apunta básicamente a dónde focalizamos el gasto, qué criterios fijamos para esas erogaciones y qué actividades promovemos o no con ese tipo de gastos. Dijimos ya que el resultado fiscal, entonces, es, o déficit o superávit, es el resultado que debemos reconocer como el que importa a los efectos de su financiamiento. Aquí tenemos tamaños del sector público comparado. Yo he tomado el tamaño de los países del norte de Europa, que están ahora de moda con esta controversia entre Suecia y Dinamarca. Ahí tengo Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega, los escandinavos, todos están por arriba del 40%, Argentina está en el 39% de relación entre su gasto y su PBI. Esto es información del año 2015, hay posterior, pero simplemente a modo de ejemplo. O sea, hay países que el Estado tiene una presencia mucho más alta, un tamaño más grande, el mismo Canadá y Australia están en nuestros niveles, Estados Unidos está un poco menos y cercano, Uruguay está más abajo y bastante más abajo Chile. Tamaño del sector público comparado de Argentina en el año 2015. 39% más o menos. Aquí las erogaciones, ya tenemos poco tiempo, yo voy a cortar aquí, voy a retomar desde acá la próxima para explicar estos cuadros un poco mejor y que no pase tan rápido. Este es un cuadro un poquito más complicado que nos da tamaños de distintos años y fundamentalmente aquí vamos a ver el PBI per cápita. El PBI per cápita, para aquellos que me hicieron caso y nosotros Argentina tiene $14.000 anuales, algo de 1.000 y pico de dólares mensuales, y por ejemplo Noruega, $73.000 anuales, niveles superlativos, ¿no? Y en la otra punta India con $1.850 anuales. Ahí vemos comparado, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, voy a la sala para preguntas, aclaraciones y vamos terminando. Acá estamos. Hugo, ¿Sí?